Alabado sea el Señor. Hoy empezamos la lección 11 del entrenamiento LEAD, que tu sí sea sí y tu no sea no. El objetivo de la lección es explicar el significado del tercer mandamiento y enseñar la importancia de cumplir nuestras promesas y juramentos. No les puedo enfatizar suficiente. Si ustedes han sido ya adultos por cierto tiempo, saben que esto es algo muy importante. Si alguna vez han estado en una situación donde se han encontrado en el que alguien les dio su palabra a ustedes y ellos no siguieron su palabra, es muy triste. Y entonces ustedes pueden no solamente estar tristes, sino enojados y puede destruir relaciones. Entonces queremos aclarar, ver qué dice la Biblia en cuanto a guardar nuestra palabra y cómo se relaciona con el tercer mandamiento. Eso es lo que vamos a discutir. Ok, si quieren estar involucrados en la reunión de Zoom, mándenos un email o regístrense en la página web passionfortruth.com y entonces así ustedes podrían entrar a Zoom. Si hablan en español o no, tenemos un traductor simultáneo en español o si no, me escuchan a mí en inglés. Entonces, sin más detenimiento, vamos a empezar. La lección 11. El objetivo de esta lección es explicar el significado del tercer mandamiento y enseñar la importancia de cumplir nuestras promesas y juramentos. La palabra hebrea de la semana es shav. Shav literalmente significa vacío, vanidad, falso, sin valor, común, inútil o desolador. Vamos a estar hablando de dónde aparece esta palabra y cómo es cuando se ve en la vida real. Y vamos a reinterpretar el tercer mandamiento de Éxodo 27. Entonces el versículo de la semana es Éxodo 27. Leámoslo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Leámoslo otra vez. Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Hemos escuchado este versículo nuestra vida entera. A veces nos han dicho cómo lo interpretan y nos han veces dicho, si dices Dios y una grosería o una maldición, entonces eso es muy malo. Eso es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Y eso sería el tercer mandamiento, romperlo. Pero lo que queremos hacer es identificar qué significa tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Significa que no puedes maldecir usando su nombre? Y si no es así, ¿qué es lo que significa? Y puedes discutir esto con tu familia. Sin duda, no debemos estar maldiciendo como creyentes. Y a mí me impresiona que en esta época hay muchos creyentes que no les tienen ningún problema y maldicen. Y a veces dicen, solo son las palabras de la época, todo mundo las utiliza y están como diluidas, así que no significa mucho. Bueno, esa filosofía, y yo he visto ministros que incluso tienen esta filosofía. Y esa es la misma filosofía que crea la idea de, bueno, todos son transexuales, todos están fornicando, todos están tomando alcohol, así que está bien porque está diluido y a la gente no le importa, como antes en los 50, cuando alguien decía una maldición, la gente los veía mal porque no creían que tú hicieras eso en público. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no creamos un estándar que es muy relativo respecto al estándar del mundo. Y esto es un poquito una tangente, me estoy desviando, pero es importante porque nuestros estándares no se definen por cómo el mundo tenga sus estándares. Si son altos o muy bajos, no podemos decir, bueno, el mundo está haciendo esto y yo soy un poco mejor que el mundo, porque realmente 50 años atrás los estándares del mundo estaban aquí así de altos. Estaban así de altos. Y ahora los estándares de la iglesia están así de bajos porque seguimos viendo al mundo y entonces estamos tratando de acercarnos un poquito y bajar nuestros estándares al mismo modo que el mundo los está bajando. Entonces mantenemos esa misma distancia y así no se debe vivir nuestras vidas. Cristo es el estándar. Amén. Veamos algunas escrituras a través de la Biblia que nos podrán ayudar a responder esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa tomar el nombre del Señor tu Dios en vano? Y quiero que recuerden
Lo pueden ver, aquí está. La palabra en hebreo que es vano, vacío. No tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Es la palabra shav, que significa vacío, vanidad, falso, sin valor, común, inútil y desolador. Así que no tomes el nombre del Señor tu Dios y lo hagas vano, común, desolado o vacío. Todas esas palabras en hebreo son la definición de que usamos en español como vano o vanidad. Así que tomen en cuenta eso y recuerden eso. Va a parecer que nos estamos desviando un poco, pero vamos a regresar a este mismo versículo mientras vamos revisando diferentes escrituras. Esta es una enseñanza corta realmente, pero es tan importante que no hay muchísimas cosas de donde nos desviamos. Queremos mantenerla corta y concisa. Y en sus propios estudios familiares con su iglesia familiar, ustedes pueden hablar de más cosas como yo lo hice la semana pasada. Entonces vamos a leer Proverbios 20:25. Una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y reflexionar después de haberlo hecho. Así que piensen ustedes, tú tienes una escritura que dice, nosotros como seres humanos somos muy rápidos en tomar decisiones y promesas y juramentos y después de eso decimos, oh, espera, no estoy muy seguro que esto es lo que debía haber hecho. ¿Cuántas personas han hecho esto realmente con juramentos serios? Por ejemplo, en sus bodas y dicen, sí, rápido, en el momento, sí, sí, hay que casarnos y después dicen, ay, creo que quiero reconsiderar. Si estás en una iglesia católica, tienes de hecho 72 horas de poder anular tu matrimonio en 72 horas. Si te equivocaste, lo puedes cambiar, pero en realidad en el mundo de Dios no hay una forma de anularlo. Si tú piensas que cometiste un error, y mejor no lo hagas porque tú prometiste hasta que la muerte nos separas. Entonces, cuando estamos hablando del matrimonio, es importante que les enseñemos a nuestros hijos que los juramentos, las promesas que hacemos, nunca deben ser tomadas a la ligera. Eso es importante que ustedes, los que están tomando notas, ustedes apúntenlo. Nunca debemos tomar nuestra palabra a la ligera o los juramentos que hacemos a la ligera. Y entonces tenemos que pensar en los detalles, pensar en las cosas. Enséñale a tus hijos que se pregunten a sí mismos, si tomo una decisión, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? Una cuestión que yo veo que los padres hacen es que ellos deciden por sus hijos. Cuando sus hijos constantemente, por ejemplo, yo tengo 6, y entonces siempre venían a mí y cada 5 minutos me decían, papá, ¿puedo hacer esto? Papá, ¿puedo hacer esto? Mamá, ¿puedo hacer esto? Debería hacer esto. Y cuando crecen, las decisiones son más serias. ¿Debería hacer esto o esto? Entonces, en lugar de decirles qué deben hacer, debemos enseñarles cómo pensar críticamente en cuanto a cuáles son los problemas posibles, los peligros, cuáles son las recompensas y cuáles son las opciones que podrían pasar si todo funciona mal o nada funciona bien. Entonces pueden hacer una hoja, escribir los pros y los contras y enséñale a tus hijos cómo pensar críticamente. Es una de las cosas más importantes. Escuchen, es una de las cosas más importantes que yo enseño a mis hijas, que es el pensamiento crítico. Si alguien sabe cómo pensar de manera crítica, entonces pueden resolver problemas. Y las personas que tienen éxito resuelven problemas. Y nosotros queremos ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida física y espiritual. Entonces tenemos que enseñarles cómo pensar de manera crítica. Vamos a leer Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el tacaño que se jacta de su generosidad. El tacaño que se jacta de su generosidad es como nubes y vientos sin lluvia. ¿De qué se trata esto? Lo que esto nos está diciendo, hay diferentes versiones que lo hacen más claro. Yo estoy usando la versión en inglés que es de King James, que dice que el que se jacta de cuánto quiere dar, pero no lo da,
porque por cualquier razón solamente estaba tratando de impresionar a alguien o tenía buenas intenciones. Y esa persona es como estar en el desierto y donde no hay lluvia. Entonces ves una nube y viene la nube, pero no produce lluvia. De esa misma manera, alguien que hace una promesa y no la cumple. Es como nubes y viento que no traen lluvia. Y sé que muchos de nosotros, todos hemos conocido a gente de este tipo. Y entonces los quiero motivar que vamos a lo que vamos viendo estos versículos. Ustedes son como una nube sin lluvia. Haces muchas promesas y no las puedes cumplir. Yo sé que muchas veces yo lo he hecho. Hago una promesa a mi esposa o a mis hijos o a alguien. Y porque tengo tantas cosas que están pasando, a veces cosas pasan y yo no puedo guardar mis promesas y entonces tengo que lidiar ya sea con las implicaciones de eso o tengo que acercarme a esa persona, de lo cual vamos a hablar después, y entonces le tengo que pedir que me perdone. Sigamos, Eclesiastés 5 del 2 al 5. Dice, no te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Estoy en problemas, si ese es el caso, porque definitivamente yo no tengo pocas palabras que salen de mi boca cada día. Versículo 3, que tus palabras sean pocas. 3, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesa, escucha, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Así que esto es una escritura importante porque esta escritura nos hace muy claro, nos dice muy claro que si haces una promesa tienes que cumplirla y tienes que cumplirla exactamente como tú dijiste que la ibas a hacer. Si le dijiste a Dios, Señor, esto es lo que voy a hacer por ti, voy a hacer un ayuno por 3 días, más te vale que ayunes por 3 días. Y tienes que cumplir, si le dices, te prometo que voy a leer tu Biblia, tu palabra, entonces tienes que cumplirlo. Cuando hacemos compromisos con Dios, Él espera que nosotros los guardemos. Así que el Padre dice, prefiero que no me des ningún compromiso o que hagas un compromiso y no lo guardes. Porque te das cuenta que cuando alguien hace un compromiso contigo, tú haces planes basados en ese compromiso que esa persona hizo contigo. Quizá esa persona no se da cuenta, pero si te dice, bueno, voy a llegar a las 6 de la tarde para cenar, tú estás preparando la cena basado en que a las 6 esté lista la cena. Y si esta persona llega 2 horas tarde, entonces estás en problemas porque tú planeaste todo pensando que ellos guardarían su palabra. ¿Cómo no creemos que el Padre haga lo mismo? Nosotros debemos ser hijos de nuestra palabra. Entonces, si decimos voy a tener un ayuno por 3 días por esta situación, o voy a hacer esto o aquello, y no lo hacemos, o cuando decimos, Padre, voy a dar mis diezmos este año, o cuando digo, voy a apoyar financieramente para el reino, y quiero que sea retorno en el reino, entonces tienes que guardarlo. ¿Por qué no crees que Él no guardaría eso? Claro que Él se va a preocupar, no le va a gustar que tú no los guardes. Y Él va a hacer sus planes basado en las promesas que tú haces. Y últimamente, Él es el rey de toda la organización. Él es el jefe, Él es el presidente. Y tenemos que tratarlo con respeto, con el mismo respeto que trataríamos casi a nuestros jefes. Si le dijiste a tu jefe que lo vas a recoger a las 6 de la tarde en el aeropuerto, pues tienes que estar ahí. No puedes no estar ahí o estar más tarde. A veces le damos más respeto a otra gente que el que le damos a Dios. A veces decimos, Dios nos va a perdonar. Pero y luego decimos, por la sangre del Hijo le voy a pedir que me perdone. Y eso es no respetar la sangre del Mesías. Sigamos. Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará el Señor tu Dios y cargarías con un pecado. Ok. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará el Señor. Otra vez, esta es otra escritura que demuestra lo mismo.
que Eclesiastés 5 decía, cuando haces una promesa a Dios, más te vale cumplirla. Punto. Fíjate el patrón que estamos siguiendo. Números 32. Cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, fíjate en el patrón, fíjate lo que está diciendo la escritura, que está saliendo de la Torá en Números 32. Si un hombre hace un juramento al Señor o hace un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra. Lo que les quiero mostrar aquí, quiero conectar algo que es muy importante. Y es que esta escritura combina el hacer una promesa al Señor con haciendo uno con otros hombres. Cada vez que hagas una promesa con hombres, estás haciendo una promesa con Dios. Así es como funciona. Cuando tú firmas tu nombre en cualquier documento con una línea con puntos para que firmes, estás poniendo tu autoridad, estás poniendo tu naturaleza. Tu naturaleza está detrás de esa firma. Tu carácter se pone ahí en la tinta de esa pluma. Y porque tu carácter se está alineando con el Padre, nosotros somos representantes y ambasadores del Altísimo. Cada acuerdo que hacemos tiene el nombre de Dios, porque nosotros somos embajadores de Él. Piensa en esto, amigo. Cuando nosotros compramos un carro o cuando rentamos una casa o cuando compramos una cosa, el nombre de Dios está ahí. Así que si nosotros no podemos pagar nuestras cuentas, entonces tenemos que renegociar eso o hacer que funcione con el que nos prestó el dinero, porque no te puedes ir así nada más, porque el nombre de Dios está ahí. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos nuestra palabra. Yo sé que a veces hay situaciones en las que simplemente no podemos guardar nuestras promesas o contratos, porque a veces la vida te da un golpe en el estómago y cambia tu situación financiera. Pero no nos podemos salir de contratos nada más porque sí. Hacemos lo que es recto, porque el nombre de Dios está en la línea. ¿Ok? Regresemos al PDF. En Mateo 5, 33 al 37 dice así: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Podemos citar esto? Hay muchas escrituras que hablan de esto. Y Yeshua dice, pero yo te digo que no jures. No juraréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Me encantaría que lo pudiéramos hacer, porque me están saliendo canas. Bueno, pero sea vuestro hablar sí, sí, y el no, no. Porque lo que es más de eso, del mal procede. Hablemos de esto por un segundo, porque esto puede malentenderse. Antes que nada, quiero enseñarte un poco de interpretación y hermenéutica bíblica, porque hay muchos maestros de Biblia afuera que nunca han sido entrenados en la interpretación bíblica y no entienden las leyes de la hermenéutica. Y entonces ellos tratan de interpretar un texto literal de una manera grecorromana, muy literal, y de formas que causa problemas. Y esto es exactamente una de ellas. Así que cuando estés lidiando con instrucciones de Yeshua, o cuando está escrito, cuando sus discípulos o alguien dice qué fue lo que él dijo, hay volúmenes que se deberían de haber escrito si hubieran escrito todo lo que él dijo. Imagínate estar a los pies del Mesías y escribir todo lo más rápido que puedas. Vas a escribir el punto clave que dijo, no vas a escribir cada palabra que dijo. Y sería muy difícil y no puedes dar instrucciones para cada contexto o cada circunstancia que estaba alrededor de esa situación o en cada situación que tú vas a vivir. Entonces, especialmente lo que el Nuevo Testamento
que la Torá del Nuevo Testamento está basada en los principios que vienen del Antiguo Testamento. Y es importante que apliquemos los principios en cada situación que nosotros vivimos. Este es un buen ejemplo. En Mateo 5:33, cuando dice, no jures por ni el cielo ni por la tierra, ¿se está contradiciendo él? Porque acabamos de leer múltiples escrituras de la Tanakh que dicen que si haces una promesa a Dios y que cuando hagas un juramento con Dios, y de hecho cualquier acuerdo que haces con el hombre, estás poniendo a Dios ahí, porque su nombre está incrustado con el tuyo. Cuando haces eso, tienes que guardarlo. Entonces pareciera que Yeshua estuviera contradiciendo el Antiguo Testamento cuando dice, no hagan eso, aunque él diga Dios, porque Dios dice, cuando lo haces, tienes que hacer esto. Y especialmente cuando te casas, por ejemplo, esto es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está diciendo Yeshua aquí? Y es importante que entendamos que en el siglo I había un problema en esta área donde los líderes, los fariseos, los saduceos y los líderes del judaísmo, ellos constantemente estaban jurando e invocando la autoridad de otras personas para como engrandecer sus pensamientos y sus ideas y sus opiniones. Y ahora lo hacemos también, pero no al nivel que lo hacían en el siglo I. Pero ahora oímos que la gente dice, te lo juro por Dios, que te estoy diciendo la verdad. Escuchamos que hay gente que dice eso muchísimo. En el primer siglo era mucho más que eso. Decían, yo te juro por el templo. Y el templo era muy importante y todo pasaba ahí. Te lo juro por el apóstol Pablo, o te lo juro por el rabino Shamuel, o por el rabino Gamaliel. Te lo juro por el sumo sacerdote, o te lo juro por Jerusalén. Y juraban por cada cosa que estuviera bajo el sol, para que les dieras como extra credibilidad. Y entonces esto era un problema en el siglo I, y Yeshua está lidiando con este problema al decirles, mira, esto ya se salió de control, todo el mundo está jurando por todo, porque no nada más dicen la verdad, y todos asumimos que todos están diciendo la verdad, y mejor que tú sí sea un sí y que tú no sea no. Así que cuando dices, yo te prometo que voy a estar ahí mañana a las 6, entonces simplemente está ahí a las 6 y nadie va a cuestionar si estás diciendo la verdad o no. El problema es que si yo no soy conocido por decir la verdad, entonces típicamente la persona estaría dudando de mí y después tendría que probar que estoy diciendo la verdad por estar jurando en otra cosa, por la integridad de otra persona. Es por eso que ahora no debemos jurar, no tienes que decir juro por la vida de mi abuelo o en la vida de mi perro muerto, no tienes que hacer nada de eso. Todo lo que tienes que hacer es que tienes que ser una persona de confianza y que siempre dice la verdad. Si has creado una historia de que siempre has dicho la verdad, lo que pasa es que la gente no va a dudar de ti. Si dices voy a estar ahí a las 6 de la tarde o si dices vi un Sasquatch gigante que salía de mi garage, la gente no te va a ver mal, ellos te creerían. Van a decir, wow, viste un Sasquatch. Es increíble, ¿tomaste fotos? Sé que ese es un ejemplo tonto, pero espero que esté haciendo mi punto. En el siglo I, la gente tenía dificultad. E incluso yo no hubiera creído a los fariseos de que ellos estuvieran diciendo la verdad. Y entonces ellos estaban jurando en 1000 cosas. Entonces Yeshua no está diciendo que no puedes hacer una promesa en el nombre de Dios. Lo puedes hacer porque el tercer mandamiento lo dice. Todas estas escrituras que ya leímos así lo dicen. No solamente puedes, sino que si haces una promesa o un juramento, estás invocando el nombre del Señor, de Dios. Lo que Yeshua está diciendo, él está enfrentándose a una situación específica. Dice, ten cuidado y que tu sí sea un sí y tu no, no. Solo haz lo que tú dijiste que ibas a hacer y nadie tiene que dudarte otra vez, dudar de ti. Entonces regresamos al PDF y hagamos una pregunta de Salmo 56, 12, 13, que dice, sobre mí, Dios, están los votos que te hice. Salmo 56, 12, 13. Sobre mí, Dios, están los votos que te hice. Te ofreceré sacrificio de alabanza porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída.
para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Leámoslo otra vez, me encanta. Sobre mí, Dios, están los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza. Entonces sacamos la pregunta de los millones, porque cuando lo leemos a veces decimos, bueno, esa es una escritura interesante, porque está enfatizando que cuando yo alabo al Señor, me ayuda a guardar mis promesas. Eso es literalmente lo que está diciendo en hebreo. Cuando yo te alabo, me ayuda a guardar mis promesas. ¿Cómo es que alabar a Dios nos ayuda a mantener, le ayuda a este autor a mantener sus votos con Él? Y cuando lo estamos pensando, yo estaba pensando, ¿sabes qué? Es difícil pecar cuando estoy alabando al Señor. Cuando estoy alabando al Señor, es difícil pecar. Es por esto que en nuestra casa tenemos una bocina, y todo el día en el piso principal está lleno con música. Porque constantemente tenemos alabanza todos los días, creando la frecuencia del Altísimo en nuestro hogar. Y eso hace que el hombre espiritual florezca y que el hombre carnal disminuya y nos permite alabar su nombre. Y cuando estamos alabando su nombre, nuestra mente, voluntad y emociones bajan. Y entonces hay menos oportunidad de que yo sea egoísta y menos oportunidad de que yo no guarde mi palabra. Porque porque estoy en este pensar espiritual todo el tiempo. Y esto es crítico. Esto es algo crítico, un componente crítico de que guardemos nuestras promesas, y es el estar en una posición de alabanza. Sigamos en el PDF. Levíticos 19:12, perdón. Levítico 19:12. Este es un versículo que nos dice exactamente, que nos dice cómo interpretar nuestro versículo del día. Levítico 19:12. No jurarás en falso, que es la misma palabra que vano, por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh. Yo soy el Señor. Mira, no jurarás por mi nombre en falso, o profanando así el nombre de tu Dios, porque yo soy Yahweh. Levítico 19:12 nos está dando una forma muy clara de lo que Éxodo 27 nos estaba diciendo, porque cuando vemos Éxodo 27, que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento de los principales 10, y muchos de nosotros no sabemos qué es lo que dice. Te reto a que pongas en tu Facebook o donde sea que estés en medios sociales y le preguntes a la gente cuál es el significado del tercer mandamiento, qué es lo que significa, y crea una conversación. Y en ese proceso, toma el link que te voy a dar y pones el link en los comentarios o en tu pregunta para quienes quieren escuchar toda esta lección. Pero te prometo que el 90% de los comentarios, la gente no va a saber qué es lo que significa el tercer mandamiento. Así que es muy bueno que lo discutan, especialmente para jóvenes. Entonces vamos a poner el hebreo en la escritura. Vamos a tomar todo el contexto de todas las escrituras que leímos y vamos a ponerlo de regreso a las escrituras que leímos y veamos qué significa. Entonces, de forma interesante, la palabra tomar, donde dice no tomarás el nombre del Señor, es la palabra en hebreo nasá. La palabra en hebreo nasá significa levantar. De hecho, yo creo que es por eso que, y la utilizamos en otra lección. Entonces, nasá es elevar, levantar. Y entonces en América es NASA, NASA es la agencia espacial que eleva cohetes al aire. Así es como yo recuerdo el significado de esta palabra. Entonces NASA es levantar, elevar. Y entonces el versículo diría, no levantes el nombre del Señor en vano y lo sueltes como una piedra. Y entonces haces un nombre vano, sin que no sea útil.
Entonces, la palabra nasa es que dice ahí tomar, es elevar, respetar, considerar. Y vano es hacer común o falso. Entonces, ahora que sabemos esto, les vas a preguntar a los miembros de tu familia, ¿qué es lo que dice el tercer mandamiento? Dales la oportunidad de que reinterpreten este versículo de una manera fácil, porque en español no está bien escrito y por eso es que nos cuesta trabajo entenderlo. Así que yo hago esto con mis hijos y las más grandes pues ya lo entienden. Entonces ahora leemos este versículo exactamente de la forma en que era la intención basada en hebreo. ¿Están listos? Éxodo 27, el tercer mandamiento, de hecho debería decir así: no debes hacer que el nombre de Dios sea nulo o común, haciendo un juramento en su nombre y no lo cumplas, porque el Señor le pedirá cuentas por hacer que su nombre no tenga valor. Eso es exactamente lo que este tercer mandamiento dice: no hagas una promesa en su nombre y no la cumplas. Ahora, lo que yo traté de hacer es ir un paso más allá y hice como una versión amplificada. Así que esta es la versión amplificada de Jim Staley al tercer mandamiento, Éxodo 27. Así es como yo le enseñaría a mi familia. Esto es lo que significa: no debes hacer una promesa o un juramento y ponerle el nombre de Dios a menos que pienses cumplirlo. Tampoco debes poner su nombre afirmando que lo sigues a Él, pero en realidad te representas a ti mismo y a tus propios motivos egoístas al no cumplir con lo que le prometiste a Él y a los demás. Al hacer esto, estarás haciendo que su nombre no tenga valor y no sea distinto al de cualquier otra persona. Por lo tanto, es mejor que no hagas ni una sola promesa a Dios o a tu prójimo antes que romper tu palabra. Así que esto es de lo que vamos a hablar. Queremos discutir. Mientras vamos cerrando este entrenamiento, quiero que discutan esta idea de guardar tu palabra y cómo Dios está ligado a tu palabra. Y te voy a dar un ejemplo de cómo puedes hacer esto, especialmente si tienes hijos pequeños o especialmente jóvenes adolescentes. Y esta es una analogía muy clara que yo creo que les va a hacer mucho sentido a ellos. Es increíble, pero una de mis hijas, este último Shabbat, me está cayendo el 20 ahorita, que me estaba preguntando cómo puedo firmar mi nombre. Se me olvidó, no puedo creer cómo no le contesté con esto. Pero ella me está diciendo, necesito hacer una firma bonita. Ella casi tiene 16 años y me decía, no tengo idea de cómo hacer mi firma. Y entonces, ¿sabes que la palabra firma? Déjenme salirme un poquito, pero pienso que esto vale la pena. Entonces se los voy a enseñar. Vamos a regresar al PDF. Vamos a ver lo que pusimos en las reflexiones finales. Dice, debemos tener mucho cuidado de cómo y con quién hacemos los acuerdos. Nuestra palabra está respaldada por nuestra propia naturaleza. Cuando damos a alguien nuestra firma, le estamos dando la señal de nuestra naturaleza. Son dos palabras juntos, como en inglés, firma se dice signature, y entonces está la palabra firma y naturaleza juntas. Entonces, por eso es que representa lo que somos. ¿Cómo somos representantes de Cristo? La señal de nuestra naturaleza debe ser la señal de la naturaleza. Y esa señal es la señal de la cruz, una completa crucifixión de la carne para la gloria de Dios. Entonces deja que tus hijos o tus miembros familiares pongan su firma en una hoja en blanco y luego les preguntes, como si estuvieran firmando un contrato, y luego les preguntes, ¿por qué en el mundo es importante que tú pongas tu firma en un pedazo de papel, en una hoja de papel? Y eso te liga a un acuerdo, es un compromiso. ¿Por qué es la firma? Porque antes usaban sangre o un sello del rey, ¿te recuerdas? Pero ¿qué hay en cuanto al sello que se ponía en cera, que se aplastaba el sello de un rey? ¿Qué tiene que ver la sangre en un pergamino o en un pedazo de papel que dice, sí, estoy de acuerdo con eso? ¿Y qué quiere
cómo se relaciona esto con tu firma? Antes de que les digas que es la firma de tu naturaleza, es la señal de tu naturaleza. Y entonces deja que ellos discutan un poco y deja que tengan pensamientos interesantes y luego pregúntales la pregunta. Ahora fíjate en la palabra, en inglés significa signature, signature. Y entonces en inglés sí hay dos palabras, en español no está esto, en español es firma, pero en inglés hay dos palabras en la palabra firma que es signature. Y signature tiene sin, que es seña, y nature, nature, que es la naturaleza. Entonces es la señal de nuestra naturaleza. Y entonces es importante que les enfatices la gravedad de que lo que somos como hombre o mujer o ellos como jóvenes, que es su palabra. Cuando ellos dicen que sí, es tan valioso como el oro, porque en su naturaleza debe ser la misma naturaleza que la de Yeshua. Y por supuesto, Él guardó sus promesas. Y entonces es importante que le enseñemos a nuestra familia y a los demás que cada vez que ponemos nuestra firma, esa es la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Y tiene algún valor eso para ti? Hay gente que su palabra no vale nada y dicen, no vale ni siquiera el papel en el que estás escribiendo, porque su naturaleza no vale nada, porque ellos no cumplen lo que dicen y entonces no puedes confiar en ellos. Y es por eso que en Estados Unidos existe algo que es tu historial crediticio. Y eso determina, hay otros países que también lo tienen. Entonces, tu historial crediticio determina qué tan buen crédito eres. Y eso determina si un banco te va a dar un préstamo o qué interés te dan. Ellos van a ver a tu historial crediticio. Si tienes un mal historial, entonces el banco no te va a dar un préstamo porque dicen, no, pues tú no cumples, tú no guardas tu palabra, entonces no te vamos a prestar dinero y si lo hacemos te daremos un interés muy alto. Pero hay gente que tiene muy buen historial crediticio y entonces dice, sí, no nos va a causar ningún riesgo porque él ha probado durante bastante tiempo que él guarda su palabra. Y entonces, ¿cuál es nuestro historial crediticio con Dios? ¿Cuál es nuestro historial crediticio? Si Dios nos fuera a prestar autoridad y bendiciones, ¿la merecemos? ¿Has guardado tú tu lado del compromiso? Tú te has embarcado de tomar la palabra del reino. Estás tomando estas enseñanzas y estás haciendo lo mejor que puedes para enseñar esto a tus familias. ¿Sabes qué? Yo estaría pensando que aquí en la reunión de Zoom habría mucha más gente reunidos. Es lo que es importante para todos. Yo entiendo que hay mucha gente que escucha esto después de que lo presentamos, pero me encantaría que todos los que están viendo esto lo tomen en serio y se lo enseñen a alguien, porque cada vez que tú le enseñas a alguien, incluso aunque sea un hijo de un vecino, yo constantemente le estoy ministrando a los hijos de mis amigos, porque yo sé que luego ellos no están teniendo esto de sus padres y yo les doy un poquito a ellos, porque cada vez que tú das una verdad espiritual a alguien, estás incrementando el reino. Y entonces tú eres alguien que está invirtiendo en el reino. Entonces el Padre, Él es como que el que nos da préstamo, pero si tú quieres que Dios haga una inversión en ti, la pregunta es, ¿qué tanto estás tú invirtiendo en Él? Y estamos invirtiendo en Él cuando invertimos en la gente. Así que hagamos esta pregunta. ¿Sabes si tú estás guardando una promesa con alguien? ¿Y qué es lo que significa que guardes tu palabra con Yahweh? ¿Qué tan buena es tu reputación en que tú guardas tu palabra? Califícate del 1 al 10. Date como tu historial crediticio. ¿Qué número tendrías? ¿Qué calificación tienes? ¿De qué tan confiable eres? Yo sé que es algo en lo que yo estoy trabajando en mi propia vida. Yo sé que en mi propia vida yo me meto en muchos compromisos y tal vez tú no te pongas en muchos compromisos, pero a ti no te gusta quedar mal con alguien.
Pero tal vez tienes un problema con algo que no te gustaría guardar, con una promesa que no quieres guardar. Pero entonces es importante ser honesto con una persona. Y entonces es mejor que tú digas, ¿sabes qué? No quiero defraudarte, entonces mejor no voy a hacer un compromiso contigo. Así que ahora tenemos una pregunta de los 10 millones. Déjenme compartir la pantalla con ustedes. ¿Qué hacemos si has hecho una promesa con alguien y no puedes cumplirla? Si te das cuenta que no debimos haber hecho una promesa porque nuestras circunstancias cambiaron, ¿qué hacemos? Esto es muy importante y es un punto muy importante que tú tienes que ver. Yo discutí esto con mis hijas y ellas no me podían decir, mis hijas más pequeñas no me podían decir qué podrían hacer si no podían guardar su palabra. Una de mis hijas dijo, bueno, si no lo puedo guardar, pues no la guardo. No es un buen ejemplo ese. Definitivamente no queremos ir por ese camino, pero aquí está la respuesta. Cuando estás lidiando con una situación, incluso si es con Dios, especialmente con otra gente, porque el nombre de Dios está en la línea, lo que tienes que hacer es acercarte a esa persona, comunícale la situación y pregúntale si puedes modificar el acuerdo o salirte de ese por completo. Si te dice que no, entonces debes mantener ese voto y ser más cuidadoso la próxima vez que hagas un acuerdo de ese tipo. En otras palabras, cuando haces un juramento, un acuerdo y ves que no puedes guardarlo o la situación cambió, humildemente tienes que ir con esa persona y le digas, oye, algo pasó, no creo que pueda hacerlo. No puedo guardar mi promesa o este voto, estoy realmente muy apenado. ¿Hay alguna manera en la que podamos cambiar esto? ¿O podemos ponerlo en pausa por un poco de tiempo? ¿O simplemente puedes decir, sabes qué, estoy pidiendo que me dejes libre de este voto? Cometí un error cuando lo hice y ve lo que esta persona diga. Si esta persona no está dispuesta a dejarte libre, entonces pídele al Padre fortaleza y que cambie tu situación para que lo puedas cumplir. Y si es posible, tienes que guardar tus compromisos. Y en mi experiencia, 99% del tiempo, si tú dejas que alguien conozca honestamente dónde estás con ese voto que hiciste, con ese acuerdo, ellos van a querer trabajar contigo. ¿Sabes? Incluso hasta los bancos y instituciones financieras. ¿Sabes que eso pasa en bancos a veces o con una tarjeta de crédito? Puedes preguntar, oigan, ¿pueden ajustarme mi tasa de interés para que te bajen el préstamo? Y la mayoría de las veces las instituciones financieras sí trabajarán contigo porque ellos no quieren que dejes de pagar tu préstamo. De la misma manera, la gente no quiere que tú no cumplas con ellos o con su relación y entonces te van a ayudar. Y el Padre tiene mucha compasión y misericordia. Y entonces, solo por respeto, tenemos que ir con el Padre y decirle, Padre, hice un error. Pensé que podría ayunar por 110 días. Tengo 4 horas ayunando y siento que me voy a morir. A veces solamente tenemos que venir ante Él y decirle, Padre, no te estoy pidiendo que me perdones. Por favor, líbrame de este compromiso, de este voto que hice y es un error. Y yo estoy confiado en que el Padre está dispuesto a trabajar con nosotros cuando somos honestos. Lo peor que podemos hacer es no guardar nuestra palabra y decir, no puedo hacerlo. O olvidamos eso. Y otra nota, si tú tienes que ser una persona como yo, voy a 110 kilómetros por hora y tengo muchas cosas que están pasando a izquierda y a derecha, tal vez es buena idea que escribas los votos y las promesas que has hecho. Créelo o no, de hecho creo que mis hijos no saben esto, pero tengo una nota. Para la mayoría de mis hijas,
que tiene el nombre de ellas, y cada vez que ellas prometen algo conmigo, esto es lo que voy a hacer, papá, yo lo escribo con la fecha, de verdad, yo escribo la fecha y lo que ellas prometen, porque no puedo decirte cuántas veces ellas me dicen, yo nunca te dije eso, papá. No, 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 papá, tú solo me dijiste que solo tenía que limpiar mi cuarto 2 veces a la semana. O no, tú me dijiste que me habías castigado hasta el jueves. Esto me pasó con la más chica, que la castigamos para que no pudiera usar su iPad, que no recuerdo qué fue. Y entonces es tan buena a jugar al abogado. Es increíble ella. Y se sale con la suya, con sus palabras. No sé de dónde lo sacó. Pero fue un lunes y le dije, te voy a dar tu iPad hasta el miércoles. Y entonces ella regresó el martes. Y me dice, papá, ¿me das el iPad? Y le dije, no, 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 hasta el jueves. Y dijiste, no, fueron 3 días y hoy es el tercer día. Y le dije, no, miércoles es el tercer día. Y ella dijo, bueno, empezaste en domingo, así que hoy es martes, así que son 3 días. Y entonces yo sé que empezó en martes, ¿sabes por qué? Porque yo lo escribí. Y entonces le enseñé a ella, mira, este es el compromiso, el acuerdo que hicimos. Así que, y entonces ella dice, oh, tal vez yo me equivoqué. Y él le dice, sí. Y esa es la razón por la que yo escribo las cosas. Es porque mucha gente tiene muy mala memoria cuando hacen compromisos con alguien. ¿No te ha pasado a ti cuando haces un compromiso con Dios o con gente? Es que la gente olvida lo que ellos dicen. Entonces es por eso importante que lo escribas. No sé por qué me desvié y le dije, espero que esto sea importante para ustedes. Leamos el versículo para finalizar. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, me encanta este versículo. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Amigos míos, esta es una escritura increíble y creo que es muy de acuerdo para terminar hoy, porque nosotros no somos muy buenos para ser fieles. Admitámoslo, siempre rompemos nuestras promesas, dejamos a la gente, las defraudamos. Y cuando defraudamos a los que defraudamos más es a la gente que está en nuestras casas, a los que más amamos y a los que más nos aman. Así que solamente déjame decir 60 segundos para los padres, pero es para todos, pero especialmente para los padres. Tus hijos siempre te ven hacia arriba. Quizá ellos no parece que están viéndote hacia arriba y no parece que actúen como si te vieran hacia arriba con respeto, pero están viendo todo lo que tú haces y ellos están buscando héroes. Y porque ellos nos ponen en ese nivel alto, incluso los adolescentes, tal vez no parece de esa forma, pero ellos quieren, incluso los que no respetan a sus padres, ellos quieren respetar a los padres. Está dentro de ellos el querer honrar y tener una relación digna y una relación íntima y profunda con sus padres. Pero en repetidas ocasiones esa relación se rompe cuando entran en la adolescencia, porque los líderes de la familia, los padres no guardan su palabra y ellos lo ven. Cuando ellos dicen, sí, vamos a celebrar el Shabbat o vamos a seguir a Dios, y ven que sus padres están peleando, que se están maldiciendo entre ellos. Y entonces los hijos tienen un tiempo muy difícil para respetar a los padres. Y esto es porque el padre no sabe cómo hacer su sí, sí y su no, no. Los padres no saben cómo invocar el nombre del Señor y guardarlo. ¿Y qué dice? Puedes decir, Pastor Jim, ¿qué quieres decir? Nuestros hijos ven que el compromiso que hacemos con Dios es real, es vivo, respira, te transforma y ellos quieren verte a ti hacia arriba, hacia arriba. Sabes, nuestros hijos no requieren que yo sea perfecto o que tú seas perfecto porque ellos saben todas mis debilidades. Ellos saben que yo voy a cometer errores, pero lo que ellos quieren ver es que nosotros hagamos menos errores, que vayamos en la dirección correcta. Eso origina respeto. Cuando yo me equivoco, incluso mi esposa me dice, mi esposa también me dice, me como un pie de humildad cada otro día. Y les digo a mis hijas, ¿sabes qué? Me volví a equivocar. Les dije que eso es lo que me pasa siempre. Les dije que a las 6 de la tarde iba a acabar de trabajar y son las 7:30.
Estoy muy apenado. ¿Me perdonas, por favor? Y lo importante es que ellas vean que no cometemos los mismos errores una y otra vez. ¿Sabes que eso es parte del tercer mandamiento? Tu reputación con tu familia es el tercer mandamiento, porque estás tú haciendo el nombre del Señor en vano en tu hogar porque tú no sigues al Padre completamente en espíritu y en verdad. Si yo le preguntara a tu familia, ¿respetas a tu papá o a tu mamá? ¿Por qué? Y yo lo he hecho. La mayoría de las respuestas en consejería que me dan es una palabra: hipocresía. Los hijos no respetan a los hipócritas. Punto. Y eso no significa perfección. Significa que ellos ven que tú cometes una y otra vez los mismos errores y no cambias y no progresas. Así que no seamos gente infiel que tomamos el nombre de Dios y lo hacemos vacío, inútil, pero seamos fieles a Dios. Y entonces carguemos la antorcha y se la demos a la siguiente generación. Démosles algo de lo que se puedan agarrar, porque enfrentémoslo. Esta generación está buscando algo real. La próxima generación está buscando algo real y es nuestro trabajo mostrárselos a ellos. Tu casa debe estar llena de alabanzas. Tienes que estar llena de historias de cómo Dios te está hablando, de cómo Dios te ha transformado, cosas que Él te está haciendo crecer en el mundo. No solo lo hagas en Shabbat. Hazlo todo el tiempo. No te puedo decir cuántas veces a la hora de la cena estoy compartiendo un testimonio, estoy compartiendo un sueño. Quiero dejarles saber que yo soy un ser espiritual. Estoy pensando en Dios todo el tiempo. ¿Soy perfecto? No. Estoy muy lejos de ser perfecto. Yeshua murió principalmente por mí, así como decía Pablo. Soy el pecador más grande, como Pablo lo decía. Soy un pecador en construcción que ama al Padre con todo su corazón, alma y emociones. Entonces, que tus hijos sepan esto de ti. Someone has donated to this ministry so that you could be blessed today. Would you consider paying it forward for others? If so, text Pay It Forward, all one word, to 801-801. That's Pay It Forward, no spaces, to 801-801, or go to passionfortruth.com.